Dios hoy te va a hablar. Que el Señor les bendiga grandemente, iglesia. Para mí es una honra el día de hoy poder llevarle palabra de Dios para su vida. Estamos viviendo el mes de los edificadores, un mes lleno de la presencia de Dios, un mes en que el Señor ha hablado a tu vida y a mi vida. Además estamos felices porque el domingo regresamos a casa. El domingo pasado estuvimos en casa ya, tuvimos 3 reuniones completamente llenas y lo más hermoso que el Espíritu Santo se movió de una manera sorprendente. Así que te insto a que te puedas inscribir. Hay plaza hasta hoy día viernes para que tú te puedas inscribir. Nuestras 3 locaciones, nuestras 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11 y a las 1 de la tarde. Pero no te olvides que también, si tú no puedes participar, también tenemos nuestras reuniones online el día viernes, como hoy, a las 20 horas, y el día domingo a las 6 de la tarde. Así que, sin más preámbulos, vamos a aquella palabra que el Señor entregó a mi vida. Ha sido una semana bendecida, una semana en que el Señor ha hablado y me ha hablado a través de 2 varones de Dios. De 2 varones del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios. Y para mí fue así como no sabía a quién elegir, no sabía si comenzaba hablando de uno, terminaba hablando del segundo, y si comenzaba hablando del segundo, comenzaba hablando del primero. Amén. Así que hoy día vamos a hablar de aquellos 2 varones porque fueron grandes edificadores. Dios les dio la misma tarea, pero en diferentes tiempos. Uno construyó y el otro reconstruyó. Así que hoy día vamos a hablar del rey Salomón y de Zorobabel. Amén. Así que antes de comenzar a entrar en la historia, quiero que ustedes junto a mí, para que estemos orando en este momento, para que Dios hable a tu vida y también pueda ministrar mi propia vida. Amén. Invito a cerrar sus ojitos. Señor Jesús, vamos delante de tu presencia en esta hora, para que seas tú el día de hoy hablando a tu pueblo, Padre amado, para que seas tú llevando palabras frescas, Señor, de vida, Señor, a todos nosotros, Padre amado. Es un mes de edificadores, Señor, y queremos aprender a ser mejores edificadores, Señor. Gracias te damos porque día a día tú nos enseñas, Señor, tú nos llenas de tu hermosa presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a entrar en la historia. Amén. Porque a mí me gusta poder vivir esos tiempos, porque la mejor manera para poder aprender es poder entrar y poder vivir el momento preciso. Amén. Les cuento. El rey David tuvo en su corazón, le nació la fabulosa idea de poder construirle un templo a la presencia de Dios. Él decía que era ilógico que él tuviera un lugar de excelencia donde dormir, y Dios y la presencia de Dios no tuviera donde dormir, sino que estaba en tiendas. Y Dios aprobó aquella idea. Dios le dijo que sí, pero le dio un pero. No le permitió al rey David ser un edificador. Dios le dijo, sí, yo apruebo tu idea, pero a ti no te permito edificar mi casa. No lo escogió para ser un edificador. Grábate eso en tu mente. Dios no escoge a todos para ser edificadores. Amén. Pero sí Dios le dio una promesa y escogió a su hijo, al rey Salomón, para edificar aquel templo. Así que vamos a la palabra de Dios que dice en Primera de Crónica 22:6 al 11, dice así. Después de esto, le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo de Dios, del Dios de Israel. Y le dijo, hijo mío, yo quería construir un templo para honrar a mi Dios, pero él no me lo permitió, porque he participado en muchas batallas y he matado a mucha gente. Sin embargo, Dios me prometió que tendría un hijo amante de la paz y que no tendría problemas con sus enemigos, sino que durante todo su reinado Israel viviría en paz y tranquilidad. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo que a ti sí te permitiría construir el templo. Él será como un padre para ti y te tratará como un hijo. Hará que tu reino en Israel sea firme y permanezca para siempre. Por eso, hijo mío, mi mayor deseo es que Dios te ayude y que cumpla su promesa para que puedas construirle el templo. Amén. Y así como el rey Salomón
comenzó a construir el templo de Dios. Aquella promesa que nació en el corazón de su padre y al cual Dios no le permitió ser un edificador, su hijo comenzó a construirlo. La construcción de aquel templo fue tremenda. Ustedes ni con nuestra mente no podemos imaginar lo glorioso que fue aquella construcción. Mire, contó con 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra y 3,600 capataces que supervisaron la obra. Se ocupó muchísima gente para aquella construcción. Los materiales que utilizaron fueron oro, plata, bronce y cedro. Se tardó aproximadamente 7 años en terminar aquel templo. Amén. Entonces, quien construyó el primer templo de Dios fue el rey Salomón. Amén. Primer punto. Vamos a dar un alto en la historia para comenzar con el primer punto. Edificadores sabios. El Señor nos llama en este tiempo a ser edificadores sabios. La sabiduría de Salomón era su cualidad principal. Todas las personas que hablan del rey Salomón saben que destacaba por la sabiduría que Dios puso en él. Salomón, yo me lo imagino probablemente organizando desde el primer día aquella construcción. Y podemos leer en la Biblia que organizó sus trabajadores. En la Biblia sale que un ejemplo, que ellos tenían turnos para cortar las maderas en el Líbano. De este modo, cada hombre trabajaba 1 mes y descansaba 2 meses en su casa para poder volver a retomar aquella fuerza y poder ir a trabajar el mes completo. Es importante para ser un buen edificador pedirle sabiduría a Dios. La palabra lo dice así en Santiago 1:5, dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. La palabra de Dios la dice: Él se la da a todos en abundancia. Si tú crees que te falta sabiduría para ser un buen edificador, pídasela a Dios. Pídasela a Dios y Dios se la va a dar, porque Él quiere que tú seas su edificador. Es importante no hacer las cosas a nuestra manera. Salomón sabía cómo debía construir el templo. Él tenía todo detallado. Él tenía los planos listos. Nosotros también sabemos cómo debemos edificar. Si no, sabemos que aquella edificación siempre va a ser bajo la voluntad de Dios. Entonces es importante. Recuerda que para ser buenos edificadores debemos ser sabios y constantes. Tenemos que aprender a mojar nuestra camiseta. Amén. Punto número 2. Dice: edificadores de las promesas de nuestro Padre. En Primera de Crónicas 28, 11 y 12 dice así: entonces David le entregó a su hijo Salomón los planos que había hecho para la construcción del templo. Los planos seguían las instrucciones de Dios para construir todos los edificios, salones, cuartos y patios del templo. El rey David tenía los planos para aquella construcción. Salía todo y eso se lo entregó a su hijo Salomón. David deseaba edificarle su casa a Dios. Él lo deseó, pero Dios no le permitió hacerlo. A través de la boca del profeta Natán, le rechazó esa ofrenda, porque David, el rey de Israel, aunque en muchos aspectos era un hombre de Dios, él había pecado mucho. Él había derramado mucha sangre con sus manos. No obstante, le fue permitido reunir la mayoría de los materiales para construir ese templo. Y Salomón, al terminar la construcción de ese templo, hizo una oración. Y con esa oración dio cumplimiento a la promesa de Dios, a la promesa que tenía su padre. Nosotros somos edificadores de los planos de Dios. Eso lo debemos tener claro, iglesia. Nosotros somos edificadores de sus planos. Porque todas las construcciones son promesas de Dios. Salomón edificó los planos de su padre. Y ahora quiero que pongas atención,
porque el Señor entregó promesas sobre nuestros pastores, entregó edificaciones, algo poderoso sobre nuestra iglesia. ¿Y quién van a ser los edificadores de aquellas promesas? Nosotros. Nosotros somos los edificadores de las promesas que Dios ha puesto sobre nuestros pastores. Amén. Nosotros debemos ser edificadores de las promesas a nuestros pastores. Punto número 3. La excelencia debe ser nuestro apellido. Significado de excelencia. Mira, yo estuve averiguando en el diccionario y dice superior calidad, dedicación. Y dedicación significa acción y efecto de dedicarse intensamente a una profesión o trabajo. La excelencia inicia primero en el pensamiento. Salomón era un rey con excelencia. Él sabía que la construcción de aquel templo tenía que ser una construcción con excelencia. Él no podía hacerla con cualquier cosa, él no podía hacerla como él quisiera, porque en sus manos habían sido entregados los planos, los materiales, y lo que faltara, él tenía que traerlo con excelencia. Tenía todo para construir. Contrató a los mejores talentos, él contrató a las mejores personas para poder construir ese templo. Dice la palabra de Dios, para que ustedes averigüen ahí, dice que para construir el templo que hizo Salomón no se usó ni martillos ni herramientas que pudieran producir ruidos en aquel lugar. Salomón no usó nada que pudiera producir ruido en la construcción del templo. Todo esto refleja el honor y la importancia que aquel rey le daba a aquella construcción. Las piedras que fueron utilizadas para la edificación de aquel templo fueron cortadas y preparadas en otro sitio. Esas piedras llegaban listas al templo. Y en ese lugar solamente eran ensambladas para la construcción. Muchas veces nosotros como edificadores no necesitaremos herramientas. Llegará listo a nuestras manos lo que debamos edificar. Otros harán el trabajo más duro que uno podría decirle. Y nosotros muchas veces seremos solo edificadores de aquel templo. Así Salomón lo organizó de esta manera. Él no quería ruido en aquel lugar. Él quería hacer las cosas con excelencia. Él contrató a los mejores. Él pidió que hicieran aquellas piedras en otro lugar y llegaran listas para poder ensamblarla. Salomón entendió la magnitud del honor que tenía edificar el templo de Dios y aquel templo que había anhelado construir su padre. Salomón estaba decidido a hacer esa edificación con excelencia. Él no la quería hacer de otra manera. Su tarea y su honra a Dios eran la excelencia de en aquel momento. Si nosotros nos metemos en la historia, yo puedo imaginar cómo aquel varón de Dios quería hacer aquel templo para Dios, porque él sabía que aquel templo era para la presencia de Dios, que aquel templo había nacido en el corazón de su padre. Tenía los planos, como les dije, tenía todos los materiales y él lo construyó con excelencia. Debemos entender la magnitud del honor de poder ser escogidos como edificadores y tener la capacidad nosotros, iglesia, de poder cumplir aquella tarea que el Señor nos pone en nuestras manos. Es el tiempo de entender aquella magnitud. Amén. El templo de Salomón fue algo impresionante. Yo me lo podía llegar a imaginar. Yo cuando iba leyendo la historia podía ver la magnitud de aquel lugar, la edificación que él llegó a construir a Dios. Volvamos a la historia. Continuemos en aquella historia. En 2 de Crónicas 7:1 dice: en cuanto Salomón terminó de orar,
cayó fuego del cielo y quemó completo las ofrendas y los sacrificios. Luego, la presencia misma de Dios llenó el templo. Salomón terminó de edificar, oraron y la presencia de Dios llenó aquel lugar. Aquel lugar fue algo maravilloso lo que se pudo sentir y percibir, si ustedes leen las Escrituras. Pero pasaron los años y el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo se olvidó quién era su Dios. Y Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Así como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén, entró en Jerusalén, mató a la gente que trabajaba en aquel templo, se llevó los utensilios, robó lo que más pudo de aquel lugar, quemó el templo, destruyó las murallas y destruyó por completo aquella ciudad. Todo aquello, todo lo maravilloso que había construido Salomón, la excelencia que había dedicado, su trabajo, lo que había puesto, había sido destruido por el enemigo. Muchas veces nosotros vamos a construir cosas, vamos a edificar nuestras familias, vamos a edificar nuestros ministerios, vamos a edificar nuestros dones, vamos a construir, vamos a avanzar. Pero el enemigo va a venir y te va a derribar todo. Te va a derribar todo. Pero tú tienes que ser sabio para volver a reconstruir. Amén. Continuamos, mira, dice, el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y así terminó la gloria del primer templo. Grábate eso en tu mente. Terminó la gloria del primer templo. 70 años permanecieron cautivos hasta que el imperio de Persia poderoso conquistó a Babilonia. Bajo el rey Darío comenzó el regreso del primer grupo a Jerusalén. 70 años estuvieron en Babilonia y volvió el primer grupo a Jerusalén. La vuelta al cautiverio fue así. El primer grupo volvió con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Nehemías fue quien reconstruyó las murallas de Jerusalén. Dice así en Ageo 1, 14, 15. Así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. El imperio persia devolvió todo lo que había robado el rey Nabucodonosor. Todo. Él devolvió y además entregó materiales, entregó los materiales para poder construir aquel templo. La gente aportó parte de su tesoro más sagrado para la construcción de aquel lugar y con gran entusiasmo. La reconstrucción del templo comenzó a cargo de Zorobabel. Y Zorobabel comenzó primero a reconstruir el altar. Después limpió, reconstruyó los cimientos y puso los cimientos de este segundo templo. Lo primero que yo habría hecho, iglesia, es reconstruir los cimientos, después la parte de afuera, que serían las murallas, y por último lo de adentro, ¿cierto? Porque eso es lógico. Primero vamos con los cimientos, después nuestras murallas y último lo que uno va a construir adentro de un lugar. Pero así no fue la misión que Dios les dio a ellos, como Dios lo tenía planeado. Dios sabía que lo primero que debían construir era el altar, porque nosotros debemos tener construido nuestro altar. Es lo primero. Nosotros debemos entregarnos en presencia hacia Dios. Lo segundo, los cimientos. Debemos tener nuestra base, nuestra roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Debemos tener nuestra base, nuestra roca. Y lo tercero, nuestras murallas, porque esa es nuestra protección hacia el enemigo. Amén. Posteriormente que Zorobabel estaba construyendo los cimientos, se levantaron los samaritanos y le pidieron propuestas a Zorobabel para poder ser parte de la construcción. Pero Zorobabel, junto a los ancianos, decidieron que no, porque aquella construcción debía ser levantada con los hijos de Israel. Amén. Como consecuencia de decirles que no a ellos malintencionaron,
enviaron informes malintencionados, fueron difundidos en todo lugar. Los samaritanos buscaban frustrar la reconstrucción de aquel templo y enviaron mensaje al rey de Persia. Y esto ocasionó que se detuviera aquella reconstrucción. Se detuvo, paró, y Zorobabel no pudo seguir edificando. Y quedó edificado el altar y los cimientos. Punto número 4. Dice así: Dios escoge a sus edificadores. Dios escogió a Salomón. Dios escogió a Zorobabel. Y así Dios en este tiempo te escogió a ti. Amén. Pero Dios no escogió al rey David para ser un edificador. Dios le dijo que no. Entonces siéntete un escogido en este tiempo. Un escogido porque Dios te está escogiendo a ti para poder ser un edificador. Amén. Dice en Ageo 2:23: Pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. En la versión de Reina Valera dice que a Zorobabel lo puso como anillo de sellar. Además de Dios escogerte, te entrega autoridad. Dios a sus edificadores le entrega autoridad. En Ageo 2, 4 y 5 dice así: Pero yo soy el Dios de Israel y estoy contigo, Zorobabel, con Josué y con todo el pueblo. Anímense y pongan manos a la obra. Cuando ustedes salieron de Egipto, yo les prometí que lo acompañaría. Y así ha sido siempre. Mi espíritu los acompaña, por eso no tengan miedo. Lo primero, al ser escogidos, debemos animarnos y poner manos en la obra. No podemos ser edificadores y no poner nuestras manos en la obra. Yo no puedo ser un edificador y estar sentada. Y sobre todo, no tener miedo, porque Dios promete que junto a nosotros va su Espíritu Santo. Las grandes edificaciones nunca serán logradas sin una buena acción. Amén. Amén. Punto número 5. Nunca es tarde para reedificar. Y ese fue el título que le puse a esta prédica. Porque nunca es tarde para reedificar lo que el Señor puso en tus manos. Dice la historia que ascendió al trono de Persia Darío I, y junto a este rey pudieron retomar los trabajos para la reconstrucción del templo. 20 años después que salió el pueblo de Babilonia, el templo terminó su reconstrucción. Pero fíjate en este detalle. Zorobabel, recuerdan que Zorobabel estaba construyendo y fue detenido. No pudo seguir construyendo, amén. 15 años tardó Zorobabel en que volviera a reconstruir ese templo, ese lugar. 15 años Zorobabel pasaba por aquel lugar y miraba el altar, miraba los cimientos y no podía hacer nada. 15 años aproximadamente, él detuvo dentro de él como edificador, se detuvo como un edificador. Muchas veces nosotros estamos detenidos en este tiempo. Muchas veces hemos detenido nuestros ministerios, hemos detenido nuestros dones, porque no somos capaces de volver a reedificar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vino profecía a través de los profetas de Ageo y Zacarías a Zorobabel. Despertaron el espíritu de Zorobabel y él volvió a poner las manos en la obra, sin tener aún la autorización del rey de Persia. Zorobabel puso las manos en la obra porque él sabía que debía construir aquel lugar, independiente quien se opusiera a ello. 15 años después, él puso las manos en la obra y 20 años aquel templo estaba terminado. Nunca es tarde, iglesia, para volver a reedificar lo que el enemigo ha destruido en tu vida. La misión de Zorobabel era específica. Él debía reconstruir aquel templo. Recuerda, el primer templo fue construido por Salomón.
Y el segundo templo fue reconstruido por Zorobabel. Tu llamado es específico. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tu ministerio, tus dones. Tú sabes lo que el enemigo te ha quitado. Tú sabes lo que has detenido. Tú sabes lo que está ahí guardado. Es tiempo de reedificar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Es tiempo de reedificar tu llamado, iglesia. Tu llamado. Y el Señor, pero esto es algo maravilloso. Yo quiero que este mensaje o esta palabra ustedes la atesoren. Dice en Ageo 2, 6 y 9, esta fue una promesa que Dios le dio a Zorobabel. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En el lenguaje actual, el versículo 9, en la Biblia, el lenguaje actual, dice así: la grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero. En él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así será. ¿Cuántos dicen amén detrás de aquellas pantallas? El Señor te está entregando una promesa grandiosa en este tiempo. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor no le entregó esa promesa a un rey, no se la entregó a otra persona. El Señor le entregó esa promesa a un edificador. El Señor le dijo, con tus ojos verás que la gloria de este templo será mayor que la gloria que tuvo antes. Así que Dios te promete en este tiempo. En este tiempo verás una gloria tremenda. Si tú pones de nuevo las manos en la obra, si tú vuelves a reedificar tu ministerio, a reedificar en tu familia, a reedificar en tus dones, a reedificar aquello que tú has dejado, Señor te dice y te promete que la gloria de este tiempo será grandiosa, nunca antes vista. El Señor te entrega promesa poderosa en este tiempo. Vuelve a reedificar lo que dejaste algún día. Vuelve a tomar aquella promesa que el Señor puso en tus manos. Vuelve a mirar con los ojos que Dios te mira a ti. Es tiempo, te dice Dios. El tiempo es ahora. Él te dice, mía es la plata y mío es el oro. No te preocupes de lo material. No te preocupes que si te falta para esto. Dios te está diciendo, tú preocúpate de lo mío. Reedifica lo que yo puse. Toma, ahí tienes los planos. Toma, ahí están los materiales. Mía es la plata, te dice Dios. Es tiempo que tú pongas tus manos en la obra y que reedifiques aquello que tienes parado. ¿Por qué necesitaba contar esta historia completa? Porque necesitábamos entender que el rey Salomón tuvo todo. Tuvo la sabiduría, tuvo la forma de edificar ese templo, tuvo los planos, tuvo todo para edificar aquel lugar. Y Zorobabel tenía que reedificar aquel templo. Y el Señor promete que la gloria de este tiempo será aún mayor que la gloria que vio Salomón en aquel tiempo. No te preocupes de nada. Dios proveerá de todo. El tiempo que viene, iglesia, es un tiempo maravilloso. Es un tiempo poderoso. Te pido que te metas en la historia, que indagues más en la Biblia. Hay mucho que aprender del rey Salomón. Hay mucho que aprender de Zorobabel, de cómo ellos fueron unos grandes edificadores. Pero el Señor hoy en día te dijo que debemos
ser sabios, que debemos edificar las promesas que Dios ha puesto en nuestros pastores, que debemos edificar con excelencia, que debemos, además, que somos un edificador escogido, que Dios te escogió y que nunca es tarde para reedificar. No olvides que la gloria de este tiempo será mayor. Amén. Pero que tomes esta palabra y la atesores en tu corazón y que vuelvas a tomar lo que el enemigo te ha quitado, que vuelvas a tomar lo que el Señor puso en tus manos, porque es tiempo de reedificar con más excelencia, mejor las cosas y tomar aquello que el Señor puso en ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Ahí en casa adoremos juntos al Señor. Únete a nosotros y exaltemos el nombre del Rey. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Hacia ti yo correré,
donde tú estás. Si estás en aflicción, en enfermedad o en algún problema, lo que tienes que saber es esto: es que Dios es suficientemente poderoso para darte otra vez la victoria. Si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Si lo hizo ayer, lo volverá a hacer. Oh, aleluya. Él es grande, Él es fuerte, es poderoso. Él es la roca firme, inconmovible. Él es poderoso. Poderoso es el Señor. Oh, te adoramos, te exaltamos, oh Rey. Oh, poderoso, todopoderoso. Vamos, dile: tú eres poderoso. Dile: tú eres todopoderoso. Oh, tú eres todopoderoso. Tú eres el gigante. Oh, te adoramos, te exaltamos, oh Señor. Poderoso, poderoso, te adoramos. Aleluya, tú eres poderoso. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Y si tú estás en nuestra señal por primera vez y nunca nadie ha orado por ti y nadie te ha presentado a Jesús como el único salvador de tu vida, yo te voy a pedir que puedas hacer esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos para darme vida. Perdona mis pecados y recíbeme como a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo le voy a pedir a la gente que está ahí en el chat que pueda aplaudir al Señor por esas almas que están llegando a Jesús. Así que, por favor, si es primera vez que tú estás con nosotros, te voy a pedir que por favor nos escribas al número que aparece aquí en pantalla. Tenemos grupo de conexiones y una familia encantada de recibirte. Que Dios te bendiga. Hay muchas, pero muchas maneras de ofrendar. Y yo sé que Dios te ha bendecido en este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo de pandemia, que a lo mejor para el mundo todo ha sido oscuro, ha sido negro, pero sé que Dios a ti te ha bendecido de una manera increíble. Así que ahora vamos a dar por gracia lo que hemos recibido. Así que prepara tu ofrenda. Tenemos dos maneras de ofrendar: en el alfolí que está en tu hogar o a través de nuestra cuenta bancaria. Sé que serás bendecido y tu ofrenda será multiplicada al 100%. Que Dios te bendiga. Y ya estamos llegando al final de nuestra reunión online. Pero ¿sabes qué? Nos queremos ir gozosos y bendecidos en la presencia del Señor. Así que por favor, te voy a pedir, si tú llegaste a la mitad de la reunión o al final de la reunión, aquí en pantalla aparecerán nuestras redes sociales. Nos puedes volver a ver en nuestro canal de YouTube. Así que Dios te bendiga y nos vamos felices y gozosos en su presencia. Vamos, iglesia, ponte de pie y alaba y bendice el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, acompáñame con tus palmas. Si hoy tiembla la tierra y el agua me rodea, mis pies firmes están
mis pies